porque no todo es como parece. Ya viene siendo hora de que los jóvenes cristianos hablemos. MAD, Cristianos sin filtro. Estamos comenzando. Bienvenidos a su programa de confianza MAD, Cristianos sin filtro. El día de hoy estaremos empezando nuestro programa con Echando Relajo, donde hablaremos acerca de la vestimenta correcta que podemos nosotros utilizar, seguido de una nueva sección llamada ¿Qué dice la Biblia? Me pregunto de qué tratará. Después contamos con un podcast relámpago con una invitada muy especial. Y para finalizar, tenemos un video tutorial de la guía del explorador. No perdamos más tiempo y empecemos de una vez. Esto es Echando Relajo. Pues yo hice un comentario de que una vez acudí a una en donde me tocó, en donde había chavas pues con minifalda, ¿no? Y pues allí se les permitía todo ese tipo de cosas, entonces pues sí, pues varios de aquí me pidieron la dirección, ¿verdad? Pero no sé. No está presente. Aclarando, ya se fueron. No, pero sabes que pues realmente ir a la casa de Dios no puedes ir así, o sea, hay momentos, hay lugares y pues claro que no es correcto. Es que es lo mismo que creemos, ¿a qué estás yendo a la iglesia entonces? O sea, también vas a lucirte, vas a... El tema de la vestimenta, algo que decía Jerry sobre lo que le pasó con la corbata, de que sí. Entiendo que cuando acudimos a la iglesia tenemos que ir con un decor, pues tampoco te vas a ir con unas bermudas sin guaraches, tampoco, porque pues, hay que ir a... Pues, No la casa de Dios. Es un lugar sagrado. Exactamente, y hay que ser presentable. Pero que te digan que te tienes que poner una cierta cosa para poder orar por otras personas, como que me hace dudar a mí sobre su doctrina, se puede decir. Y ponle a lo mejor que pues son sus reglas, ¿no? Ponle. Pero si en este caso ellos llegaron, por ejemplo, el caso de que tú te invitan para predicar y tú llevas a un hermano tuyo que también es cristiano, tiene su ministerio y obviamente va con camisa pero no lleva corbata y es quien va a ministrar por las personas, es quien va, bueno, interceder, es quien va a orar, ¿no? Pero si a la entrada te dice, no, es que tú no puedes hacer eso porque no traes corbata. Entonces, o sea, en ese sentido se me hace mal porque desde antes no le hiciste saber las reglas de tu iglesia. Y como iba nada más como invitado, pues obviamente él va a como pues está acostumbrado en su lugar, ¿no? Pero creo que en ese tipo de casos, si una iglesia sí va a requerir que los hombres porten corbata y las mujeres porten cierta vestimenta, pues hay que hacerlo saber, hay que avisar, ¿no? Sí, o sea, obviamente entiendo ese lado de como que... un rechazo, ¿no? O sea, que la persona va a ver Sí, de sí, que, sí. o sea, vengo a un lugar donde se supone que estoy aceptado y me están diciendo que no. Y no Sí. solo eso, sino entonces se fijan más en la vestimenta que en lo Que que la Dios persona. le dio a la persona para predicar o algo así. Entonces, ¿dónde queda lo que Dios le ha dado a cada quien? Sí, porque entiendo ese punto de que pues tienes que ir formal para predicar, ¿no? Pero en este caso, la persona a la que rechazaron no era quien iba a predicar. Y obviamente también uno tiene que ir pues presentable a la iglesia, no necesariamente con las mejores ropas que tengamos, porque a veces la mejor ropa que tenemos son unos Jordan o una playera de tirantes acá muy cara, ¿no? Pero digo, tienes que ir presentable a como bueno, esto creo que una vez lo comentó mi papá. Dijo, tú tienes que ir a la iglesia de una manera presentable, no solamente con las mejores ropas que tienes, sino también de la forma en la que la mayoría de la población te pueda considerar a ti como una persona cuya opinión respeta. ¿Por qué? Porque la imagen y el testimonio que tú vas a dar, pues tiene que impactar a las personas. Pero si tú te presentas con una vestimenta que para ti está bien, pero para algún sector de la población, pues no está bien, entonces ya estás inconscientemente generando rechazo en ellos. Y eso ya es una barrera que tú pones entre tú y las personas. Entonces, incluso el ir bien vestido a una iglesia o para evangelizar, no se trata solamente de, es que nos están oprimiendo, sino a veces simplemente es una cuestión de estrategia también para que las personas puedan inconscientemente decir, pues esa persona la considero que respeto su opinión. Pero también ahí entra lo de, está bien, me he visto decorosamente y presentable, pero también estar bien adentro, ¿sabes? Como porque, Sí, por ejemplo, no solamente, o sea, muy bien por fuera, Santidad pero por fuera. exactamente, porque pues de qué te sirve que vayas con corbata, saquito, si por dentro Sí, y te pongo eres por dentro. hablas unas cosas como que ni al caso, Sí, o también. irte con una faldota o así y
fuera de contexto realmente. Entonces ahí también ya entra ser decoroso por fuera, pero también reflejar esa santidad también por dentro. Ahí sale también, pues no, digamos, la pregunta de ustedes qué opinan sobre los predicadores o algo así. Ahora la nueva modalidad que andan usando de que, ay, se visten bien aesthetic, ¿no? Así de que ya no andan con sus Es para conectar con la chaviza. Y sobre todo los que ya tienen 30, ¿no? Ya vístete con polos, ¿no? Dale, bro. Bueno, retomando lo de la vestimenta, de ir bien formal, por ejemplo, aquí en la tierra hay personas que tienen ciertos puestos, que por ejemplo los reyes, presidentes y todo eso. Cada vez que, por ejemplo, uno de nosotros va y se presenta ante una persona de este estilo o un CEO, ¿cómo te dicen que te tienes que vestir? No, sí. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del Rey de Reyes, que ese es nuestro creador, entonces ¿cómo te tienes que vestir? Si nos presentamos así ante una persona que, por así decirlo, tiene poder aquí en la tierra, por así decirlo, ¿va? ¿Qué va a ser de ahora que tú te vas a presentar ante la presencia del creador de todo, ¿no? Eso tiene mucho que ver. Y retomando lo de lo aesthetic, pues a lo mejor como dijeron, ¿no? Que es como tratar de conectar con la chaviza, pero, por ejemplo, también tiene mucho que ver el cómo te vistes para, como decía tu papá, ¿no? Que para que digas que tienes una opinión. ¿Cuál era? Una opinión que la gente considere, dar una imagen para que la gente diga, respeto su opinión. Ándale, eso tiene mucho que ver, porque quieras o no, un lugar donde va una persona bien vestida, o sea, con saco, corbata y todo eso, da mucho que entender. Sí, y no necesariamente saco corbata, pero pues que vaya bien vestido. Sí. Pero ahí también, por ejemplo, ahora... Decente. Ajá, ahora ya muchos, en encuestas que nosotros hemos hecho en la iglesia y cosas así, hemos visto que quizás muchas personas o muchos de los jóvenes o adolescentes prefieren o le ponen más atención a una persona que se ve más quizás como ellos, en este aspecto de que ya no andan tan con una corbata o algo así, porque eso también refleja o quizás sí su personalidad o cosas pueden así. interactuar, se sienten como al mismo nivel para para yo me identifico preguntas con esa persona. Entonces, bueno, en lo personal yo diría, pues vístete bien o vístete ya más formal o cosas así, quizás para una prédica que es ante la iglesia en general, ¿no? O sea, ante ya más público adulto, que quieres tener, pues se podría decir que hasta una buena imagen, ¿no? Reflejar algo bien. Y quizás para una reunión de jóvenes, una célula o algo así, quizás algo un poco más acorde a la situación. Sí, algo más, pero ahí regresamos, ¿no? A que las necesidades de los adolescentes a jóvenes ya adultos van cambiando, ¿no? Sí, la verdad. y ahora, incluso si es para los adolescentes o los jóvenes, hay formas de vestirte que te veas presentable, que te veas respetable, pero que no te veas no anticuado. decaigas también. Sí, porque una cosa es ponerte esos pantalones que parecen cubo y ese saco y la corbata, ¿no? Para predicar en un evento de jóvenes. O sea, pues a lo mejor no. Obviamente se trata del mensaje, no de la imagen, pero pues no vas a ayudarte a conectar. Suscríbanse al canal, denle like a nuestro Facebook y denle follow a nuestro Instagram, TikTok, los TQM mucho. Gracias. Y de todo lo demás. Que hacían el comentario de que, o sea, por ejemplo, los sugieres te pueden decir, pues no hagas esto dentro de la iglesia, o por ejemplo, quítate la capucha. Pero yo creo más bien que va dependiendo de la vida espiritual de cada quien, conforme Dios vaya trabajando contigo. Porque todos entendemos aquí que Dios no te obliga a hacer cosas. O sea, Él no es como que te imponga, oye, deja esto. O sea, Él en cierta manera te va guiando para que tú te des cuenta de que algo no está correcto en tu vida. O sea, Él no es como que te diga, oye, ya estuvo ahí. Un dictador. Ajá, o sea, no lo hace así. Él más bien te va poniendo como esas señales que te va diciendo, oye, pues en ese proceso Él te vas entendiendo qué está bien y qué está mal dentro de tu vida. Para, como decía Paul, de cómo Dios trabaja en la vida de cada persona. Porque todos somos relativos. No todos nos va a servir de la misma manera a mí, como a ti. O como a los demás. Y como Dios trata con cada uno también tiene mucho que ver. Es diferente. Dios no va a tratar de la misma manera conmigo a como va a tratar contigo o con ustedes, o sea, va a ser muy diferente el trato. Hay veces que Dios tiene que tener un trato más rudo con una persona y hay veces que tiene que tener un trato de amor, de demostrar el amor o en otros una manera diferente, hasta del lenguaje, ¿no? Diferente.
sino de que tanto me Sin quiero darte alejar cuenta. de esa línea, ¿no? De que tanto quiero estar alejado del pecado y no llegar a ese punto de estar en el borde de, ¿por qué? Porque pues hasta un airecito tumba lo que sea. A lo mejor te lo va a hacer entender con personas, otra a través de la Biblia, otro con una persona en específico, en circunstancias, en acciones o momentos. O sea, Dios trabaja de diferentes maneras con diferentes personas. ¿Tú qué opinas, bro? Pues sí, o sea, en la santidad en la vestimenta, pues sí son temas muy, siempre van a levantar polémica, pero pues sí, mientras una persona, Dios no la toque, pues va a ser difícil de cambiarla. Entonces, pues sí, yo en mi caso, pues yo estaba impuesto a predicar, bueno, antes sí llegaba a predicar los martes en mi iglesia, desfajado, con playera normal, pero pues llegó un momento en donde sí me sentí como que dije, no, pues ya voy muy así, muy simple, mejor un poquito más de respeto. Ya comencé a fajarme, más así, más presentable, pues. Pues sí, pero yo digo que fue Dios ahí tocándome, hey, ten más respeto por esto. Sí. Ya estaba pensando en conseguir una túnica. La primera impresión es bastante importante y nuestra ropa es una forma de dar una buena primera impresión. Vamos a un corte comercial y regresando entramos directo con nuestra nueva sección ¿Qué dice la Biblia? No te vayas. Bienvenidos otra vez más a este programa. El día de hoy vamos a estar abordando un tema bastante interesante y para esto, Marco, gracias por acompañarnos. Dios te bendiga. Pues bueno, tú toma el volante. Aquí tú eres el mero bueno. Bueno, como pudieron ver, el tema del día de hoy se llama Un cristiano en espera. Bueno, este tema se me hizo muy interesante y principalmente muy para el tiempo actual. ¿Cuántos de nosotros no tenemos sueños, metas, planes o tal vez necesidades, verdad? Yo creo que casi ninguno de nosotros podrá decir que no tiene nada de eso. O solamente quizá yo el único, Aaron. No sé si tú... No, estoy igual que ti, hermano, que tu hermano. Sí, y pues todos tenemos, ¿no? Metas y construimos planes de vida o marcamos, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy estudiando y quiero tener más que ver con la educación, entonces hago mis planes y digo, para esta fecha ya tendría que graduarme de esto y tengo que estar aplicando para aquello. O tal vez quiero comprarme un carro y tengo que ahorrar y ahorro y para esta fecha tal quiero tener este carro. Oye, y luego es complicado, ¿no? En los últimos años de universidad es cuando te empieza a pegar eso de... Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo se llama? ¿Ansiedad será? Sí, no, ansiedad, la preocupación por el futuro, ¿no? Sí. Nos comienza a dar de todos unos por qué hice en el pasado, depresión, ansiedad y tantas preocupaciones que salen y surgen por esta cuestión, ¿no? Así es. Y más que nada he visto que nos hace falta algo que se llama la paciencia, ¿no? La paciencia de esperar a ver y no cualquier cosa, sino lo que Dios tiene que hacer. Estamos enfrentando un mundo sin paciencia. Y como cristianos tenemos que entender que confiamos en Cristo. Y eso es muy importante y eso es algo que creo que a veces nos hemos olvidado. Y digo esto porque muchas veces, como estábamos comentando, ¿no? Las ansiedades, las depresiones, todo surge por causa de que nos enfocamos demasiado en el problema o porque nuestra meta no se ha logrado como queríamos que se lograra. Y he visto que en los jóvenes existe esto de que no podemos comprender, no podemos obtener esa paciencia. Simplemente veía un post, ¿no? en el internet acerca de las películas
Y decían, no, no sé si a ti te ha tocado ver esto, Aaron, que las películas, las viejitas, Sí, sí, creo sí. que antes del 2000, todavía cuando comenzaba, primero te salían todos los Con créditos, los que créditos, ¿verdad? el nombre Sí. de aquel, que la persona aquella, Oye, y eran la como, película de Superman, ¿no? Creo que la original es una que tenía créditos como de 5 minutos, así que duraba un eran chorro. como 6, 8 minutos. Y vi que hoy en día, vi un video de una persona que le puso esa película a uno de sus hijos, y su hijo, pues todavía ni pasaban 1 minuto, 2 minutos, y ya estaba desesperado porque ya quería que la película comenzara. Y Ujú. el chiste es que nos hemos vuelto muy impacientes y estamos viviendo en un mundo donde todo lo queremos rápido y accesible y queremos ver los resultados y las respuestas, lo cual yo creo que todos queremos eso, ¿no? Ver las respuestas de algo que verdaderamente queremos y que sean favorables. Ujú. Y como cristianos, con Dios trabaja un poquito diferente, porque no trabajamos a nuestro tiempo, sino al de Él. Así es. Y, y volviendo a la diapositiva, dice en Juan 33:6, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué bonito. Así es, así es. Entonces, como cristianos hay algo que es diferente, tiene que ser diferente, porque hemos confiado plenamente en Dios. Se nos va a dar esa calma, esa paz, y encontramos en Él esa solución. Pero también tenemos que reflexionar que como cristianos no significa que meramente vamos a decir, ya confié en Dios, ya oré a Dios y Él va a resolver mi problema, pero ahí me quedo estático, ¿verdad? Me detengo completamente hasta no recibir esa respuesta, lo cual yo creo que a veces puede llegar a ser un error, porque tenemos un trabajo, ¿no? Independientemente de nuestra necesidad y independientemente de lo que deseamos, tenemos un encargo por parte de Dios, Ujú. que es compartir el evangelio. Di- Bueno, ya espero y luego que sigue. Pues no detenerse. Dice en 2 de Timoteo 4:2, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Puede que no sea oportuno, tal vez el contexto de ese momento, ¿verdad? Tal vez dices, ay, no, pues cómo voy a predicar aquí, pero también se refiere a sea o no sea oportuno tu situación personal, ¿verdad? Ya sea que estás esperando la respuesta de algo que verdaderamente tú has estado rogando a Dios o no. Tenemos un trabajo muy específico y muy especial, el cual es compartir el evangelio a todos. Entonces vemos, ¿verdad? Que Dios no solamente te da la respuesta o te da la solución cuando tú confías en Él, sino que aparte te ayuda a esperar, pero te ayuda al darte este trabajo tan importante. Ah, Y lo importante que al final de todo esto, al final de entender que en Dios tenemos esa solución y podemos esperar y tenemos que esperar y que tenemos este trabajo, es que la respuesta no siempre va a ser lo que uno quiere, lo cual es, yo creo que razonable, ¿no? ujú. Y más porque dice en Isaías 58 del 8 al 9, se los voy a leer porque ¿cómo les voy a privar de la palabra? Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, otra vez podemos ver que si confiamos en Él, Él nos llevará y nos llevará a un lugar que es correcto. Muchas veces pensamos que si Dios no cumple, hace o nos bendice, ¿verdad? Dándonos lo que queremos, significa que nos ha desamparado o no nos ha escuchado. Y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Dios tiene al contrario ese cuidado de ti, porque sus caminos, sus ideas, sus pensamientos son mucho mejores. Y esta imagen me gustó mucho porque vemos una balsa, ¿no? En un río y vemos una mano que va guiando el río.
Y esto me recordaba precisamente a este versículo, en la idea de que uno tiene que confiar plenamente en Dios y tiene que confiar que el camino que Él abre para nosotros es mucho mejor que todo el paraíso que podemos ver tal vez a nuestro alrededor, o es todavía mejor que los prados verdes, ¿verdad? Que podemos tal vez estar viendo. Simplemente si dejas tu confianza plena en Dios, todo lo demás se va a solucionar. Pero esto es parte, ¿verdad?, del mensaje que queremos hablar el día de hoy. Un cristiano en espera. Y queremos pues reflexionar, ¿no?, un poquito más en qué es esto para el cristiano, porque suena fácil, pero pues, puede llegar a ser muy complicado. No sé qué opinas tú, Aaron. Totalmente de acuerdo contigo, Marco, y creo que ahí es donde muchas veces entra la equivocación de uno, ¿no? ¿Cristiano o no cristiano? ¿Sale? Vamos a ponerlo general, vamos a generalizarlo. Sí. Cuando nosotros queremos que algo suceda, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a trabajar para conseguirlo, ¿no? Para conseguirlo. Claro. Pero muchos de nosotros, por alguna razón, llámale flojera o porque quieres estar procrastinando, por ocio, no sé, como lo quieras ver, tenemos metas, tenemos objetivos, pero no queremos trabajar para conseguirlos. Queremos esperar que nos lleguen o muchas veces no sabemos de qué pensamos cuando estamos en esa situación, ¿no? Como que simplemente decimos, yo algún día quisiera ser millonario. O como decías, yo quisiera tener el mejor carro. O yo quisiera poder comprarme esa casa. Pero luego dices, bueno, ¿qué estás haciendo para conseguir eso? No, pues nada. No, o sea, tienes que ponerte a trabajar, ¿sale? Entonces, eso aplica de manera general. Pero ya enfocándonos en la vida de los cristianos, pues es lo mismo. Si nosotros queremos que Dios obre de cierta manera, no es solamente quedarnos cruzados de brazos esperando que Él nos dé un milagro, sino que, bueno, tenemos que ponernos a trabajar. Claro, Él nos mandó una encomienda, como ya lo decías, Marco, pero en casos más específicos, donde nosotros tenemos un proyecto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si nosotros tenemos algún proyecto que queremos empezar, obviamente hay que orar, hay que estar en ayuno, hay que encomendárselo a Dios, pero esto no significa que Él va a hacer todo el trabajo. Tú, como decía mi papá, no tengo un lápiz por aquí, pero él decía, tienes que sentarte a puchar lápiz, a escribir, a hacer planes. Tienes que empezar a trabajar, tienes que empezar a moverte para poder conseguirlo. Obviamente, cada paso que des, tienes que pedirle confirmación a Dios. Pero aquí lo bonito de esto es que cuando no es de Dios, si tú realmente te estás entregando a Él, se te van a cerrar las puertas. Pero cuando sí es de Dios, hasta parece que todo te lo ofrecen. Entonces, esto es lo bonito de este caso. Un cristiano en espera es bastante sabio. Un cristiano en espera es bastante prudente, también digámoslo así. Un cristiano en espera es bastante, ¿cómo más pudiéramos decirlo? Bastante lleno de fe. Pero esto no significa que un cristiano en espera es un cristiano estático. No, un cristiano en espera es un cristiano que espera en Dios, pero de la misma manera como él espera en Dios, también se pone a trabajar. La Biblia nos dice en el libro de Mateo capítulo 5 y versículos 13 al 16, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente lo deseche y lo pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla toda una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Continuando con este programa, hoy contamos con la participación de una joven que ha tenido la bendición de vivir entre dos culturas diferentes y aún con este choque de ideologías, ha decidido tener una fe en Dios inamovible. Esto es Podcast Relámpago. Y bienvenidos otra vez más a este segmento de Podcast Relámpago para el programa de Mad Cristianos Sin Filtro. El día de hoy tenemos una invitada bastante especial que nos va a estar compartiendo su experiencia
estando pues entre dos mundos casi totalmente diferentes, ¿no? Pues Dios te bendiga, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre es Valeria Saucedo y gracias por invitarme. Totalmente, pues gracias a ti por venir. Y bueno, Valeria, me gustaría preguntarte, yo sé que tú estudias en Estados Unidos actualmente, pero sé que también en algún punto de tu vida estudiaste en México. Entonces, estando aquí en la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, pues es una cultura un poco mixta, ¿no? Sí. Tanto por las personas de Hispanoamérica o latinoamericanas como las personas angloparlantes. Pero vamos a enfocarnos mucho en el aspecto de la cultura. ¿Cuál es una de las cosas que tú has visto durante tu vida de estudiante que te hayan impactado cuando tú dices, híjole, ese es un gran contraste entre lo que yo conozco de Juárez a lo que estoy viendo ya en Estados Unidos? Pues me doy cuenta que por ejemplo, hablando de las escuelas, pues son diferentes, ¿verdad? O sea, en las escuelas allá privadas, de las públicas son muy bonitas y así, y acá pues, o sea, están bonitas, pero les hace Se nota la diferencia. Se nota la diferencia, sí. Pues también me doy cuenta que allá pues, los papás son... No, allá sí tienes que terminar la prepa porque es una obligación. Y acá si tú quieres dejar de estudiar la prepa, está bien. Fíjate que eso no lo había pensado, no se me había ocurrido y creo que es verdad. Allá como que el objetivo más alto no es la universidad. Es ya que el joven o la jovencita salga de high school, que es la preparatoria, es como ya el logro académico por estándar. Mientras que acá, pues sí es cierto, como que se da esa... Libertad de que ya puedes dejar de estudiar. Sí. ¿Tú te has encontrado con compañeros o compañeras tuyas que tú hayas visto que dicen, yo ya me quiero salir de estudiar? Esto no es para mí, la escuela no va conmigo. Sí, conozco a muchos niños de la iglesia que ni la secundaria terminaron y ya están trabajando. Híjole. Sí, está feo porque la educación es un privilegio y yo digo que es muy importante tener una educación para hacer también algo bien en la vida. Así es. Y creo que, bueno, a lo mejor ahorita hay un poquito de esa facilidad con ciertas cosas porque vivimos en un mundo muy abierto a oportunidades, pero la realidad es que al menos la ciudad en la que vivimos puede no estar muy dada para ese tipo de oportunidades. Ahora vamos a entrar al aspecto de experiencias personales que tú hayas vivido, pero con respecto a cómo la gente te ha tratado diferente al estar en Juárez como al estar en El Paso. ¿Cómo has sentido tú que las personas se traten diferente cuando vas a estudiar allá a Estados Unidos? Pues la verdad, la gente americana que yo he conocido que están allá, sí son racistas. A comparación de nosotros, yo digo que nosotros nos adaptamos a como son ellos y por ejemplo allá sí son muy racistas. Piensan que como somos mexicanos no podemos hacer ciertas cosas o no podemos decir ciertas cosas porque está mal. Te tachan de todo. Híjole, qué triste, ¿no? Sí. Y lo feo es que uno dice, pues no es algo que puedo controlar. Se me ve que soy mexicano. Sí. Perdón por tener el nopal en la frente, pero bueno. No, ¿y tú personalmente has sentido esas experiencias? Sí. Híjole, ¿te animarías a compartir alguna de ellas? Pues, libera el tajín. Ok. Pues sí, que yo no sé por qué dicen que el tajín está sobrevalorado. Yo, en mi punto de vista, no está sobrevalorado. O, por ejemplo, conocí a un maestro que él dijo que México no tenía nada bonito y que era lo mismo y que en Estados Unidos era todo diferente. Cuando yo digo que no es así. México, o sea, todos los países tienen algo bonito, pero México tiene algo que lo hace México y tiene muchas cosas diferentes a comparaciones de allá. Así, estoy totalmente de acuerdo contigo y la verdad yo no pienso que a lo mejor sea bueno como echarle el tierra a Estados Unidos tampoco, porque obviamente tiene cosas buenas, pero al menos personalmente, ahorita me dices si compartes este pensamiento, personalmente yo sí pienso que algo que le falta mucho a Estados Unidos es esa hospitalidad, esa calidez en el trato de las personas, porque aquí, aunque nos falte muchas veces dinero para pagar la renta, siempre te van a recibir en una casa para ofrecerte comida. Mientras que en Estados Unidos, pues aunque la economía esté muy buena, la mayoría de las personas, no todas, pero la mayoría de las personas sí tienen un trato un poco más frío en ese sentido. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Sí, completamente de acuerdo. Híjole. Y ahora, en el caso de los estudiantes, ahorita comentaste algo que decía un maestro, pero ¿tú piensas que los estudiantes, o al menos la idea general de lo que es un estudiante en Estados Unidos, también comparte este pensamiento de cómo es México? Como lo que decías ahorita del tajín,
de que es sobrevalorado o de que en México todo es igual y aquí las cosas están mejor, ¿tú piensas que la mentalidad del maestro también se comparte con los estudiantes? No. ¿O ellos están así como, no, ese maestro no sabe nada? Ajá, están igual que yo, pues porque nosotros sí sabemos la diferencia de México. Y pues, o sea, Estados Unidos está bonito y todo, pero pues también México tiene más cosas bonitas. Tiene su encanto. Sí, tiene su esencia y sí. Así es. Ahora, una cosa que también me gustaría preguntarte es sobre todo en ese cambio de lo que tú estabas acostumbrada, que era la escuela. Porque cuando tú pasas de la escuela aquí en México a la escuela en Estados Unidos, obviamente el currículum es diferente. Las ideas son diferentes, la mentalidad, la filosofía de la gente es diferente. ¿Cuál es uno de los cambios más drásticos que tú encontraste en cuanto a la filosofía de qué debería ser una escuela? Pues, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela aquí, pues era una escuela cristiana, pero pues no todos se daban ese testimonio de ser cristianos. Igual allá estoy en una escuela cristiana y tampoco no todos dan su testimonio cristiano. Y yo siento que es muy importante tener que cuidar tu testimonio y para hacer luz para los demás. ¿Me explico? Sí, totalmente. Ahora, yo he visto mucho un tipo meme, si lo podemos decir así, de los típicos estudiantes que estudian toda su vida en la escuela religiosa y salen de la escuela y se vuelven súper rebeldes y se pintan el cabello de colores y todo, ¿no? Es algo triste ver que eso ya se haya hecho meme, porque significa que es la experiencia de mucha gente. ¿Tú consideras que este haya sido un caso que tú hayas visto reflejado en muchos compañeros tuyos? Sí. Híjole. O sea, tengo amigos que son hijos de pastor y yo no puedo creer que, o sea, no por ser hijo de pastor tienes que ser cristiano. O sea, esto es tu decisión, seguir a Cristo. Pero yo siento que es muy bonito crecer en un ministerio y seguir con Dios. Yo no sé por qué mis compañeros que conozco se desvían de las cosas de Dios. Si es algo tan bonito tenerlo a Él. O sea, me gustaría como que intentar hacerlos cambiar porque ellos vienen de ministerios cristianos y no dan ese testimonio. Y pues sí, o sea, la verdad sí duele porque deberíamos estar sirviendo a Dios. Así es. Y no complaciendo al mundo. Así es. ¿Y tú piensas que parte de la culpa de esto sea también por la manera en la que algunos maestros han a lo mejor recibido a esos niños o cómo los hayan tratado? ¿O tú piensas que realmente simplemente que los alumnos pues no quisieron tomar ese camino? Yo creo que son por las amistades. Las amistades te influencian demasiado y también el teléfono son una influencia muy potente que te hacen cambiar muchas cosas y pensar otras cosas que no. Entonces yo digo que más bien son las amistades y el teléfono. Híjole. La verdad. La escuela cristiana, ¿cuál es? Vamos a hablar un poquito de la escuela cristiana en México contra la escuela cristiana en Estados Unidos. Ok. ¿Cuál es la mayor diferencia que tú hayas encontrado en las dos? Pues en la de aquí, en mi escuela cristiana de aquí tenía más amigos del mundo, o sea, que no eran cristianos, y allá en mi escuela somos casi todos hijos de pastores. Ok. Esa, bueno, para mí fue una diferencia. Y luego también que acá, ay, no sé, estoy pensando. Una diferencia. Pues el estudio también. Acá sí me daban Biblia y todo eso, y luego en la escuela de Estados Unidos, en todos mis libros tengo que leer algo de la Biblia. Ok. También, tal vez eso. Ok, entonces a lo mejor es como que en México era muy separado y lo hacían claro del hecho de que ese es el currículum de la escuela, pero aparte les vamos a dar su devocional. Sí. Y en Estados Unidos a lo mejor era como que se mezclaba la enseñanza bíblica con la enseñanza del currículum. Sí. Híjole. Así es. ¿Y cuál piensas tú que funciona mejor? Me gusta el de allá, porque como en todos mis libros tengo algo de la Biblia y aprendo cosas diferentes. O sea, me gustan los versículos que me vienen en cada libro porque en algún punto del día o de la semana esos versículos me llegan. O sea, de alguna forma me llegan y me gustan. Así es. Entonces me gusta mucho allá, la verdad. Excelente, me encanta eso. Pues bueno, Vale, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que estuviste compartiendo cosas que yo no me había puesto a pensar en eso. Fíjate, yo también he tenido la oportunidad de estudiar en México y en Estados Unidos, pero había ciertas cositas que yo decía, sí, cierto.
Sí, cierto, no lo había pensado, no lo había pensado. Pues bueno, Vale, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy para este podcast relámpago de Mad Cristianos Sin Filtro y pues esperamos tenerte aquí más seguido. Sí, muchas gracias. Dios te bendiga, nos vemos. Qué bendición es poder experimentar diferentes culturas, pues así podemos aprender más de las demás personas. Lo único que siempre debemos recordar es poner nuestra mirada en Dios, porque de esta manera ni siquiera el ataque más potente que se pueda hacer contra nosotros hará que le demos la espalda a Él. Vamos a un corte y luego volvemos para concluir este programa con un tutorial de la guía del explorador. Regresamos con más de Mad Cristianos Sin Filtro. ¿A cuántos de nosotros le gustan los cohetes? Yo diré que a la gran mayoría, pero no es necesario incendiar toda tu casa para poder jugar con uno. Hoy, en la guía del explorador, te traemos un tutorial acerca de cómo construir tu propio cohete de agua para competencias o simplemente para jugar con tus amigos. Y lo mejor de todo esto es que es hecho totalmente con materiales reciclados. Así que no perdamos más tiempo en seguir hablando y vamos a verlo. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla su amigo y comandante Aarón Junior López de Exploradores del Rey para compartir con ustedes este pequeño tutorial acerca de cómo hacer nuestro cohete de agua. Recuerden, son botellas de 2 litros o de 2.5 litros. Así que trabajen este proyecto con sus familiares o con su equipo y acompáñenme. Vamos a ver cómo se hace. Muy bien, ya estamos aquí, entonces vamos a ver primero cuáles son los materiales que vamos a estar utilizando para este cohete de agua. Primero y más importante, 2 botellas de refresco de 2 litros o 2.5 litros. Tienen que ser de refresco porque las botellas que son para agua no resisten la presión que le vamos a meter a estas botellas cuando esté en el lanzamiento. Después vamos a necesitar tijeras, algo bastante importante, tape grueso, puede ser de este tape que es gris o puede ser de este transparente siempre y cuando sea un tape grueso. Vamos a necesitar también una serie de láminas de plástico como estas. Vamos a necesitar aproximadamente 6 láminas de plástico, pero si no tienes láminas de plástico puedes utilizar cartón, es lo mismo. También vamos a necesitar un marcador, vamos a necesitar obviamente también una regla, como la vemos aquí. Luego algo que les voy a recomendar que podemos utilizar también, pero es opcional, es plastilina, no importa el color que sea, vamos a necesitar plastilina y también una bolsa de plástico. Vamos a ver cómo es que se construye este cohete. Hay que limpiar nuestra área de trabajo, entonces voy a hacer para un lado todo lo que no voy a estar utilizando en este momento. Lo primero que voy a hacer con esta botella es entender que el cohete se va a componer por esta botella que va a estar aquí, luego otra estructura que va a utilizarse como si fuera el pico del cohete, más las alas. Entonces aquí es donde va a ir todo el agua que se va a estar utilizando para impulsar el cohete. Después de esto vamos a necesitar sacar una de las láminas de plástico que teníamos nosotros y lo que vamos a hacer es darle una vuelta a nuestro cohete. Hay que recordar que una vez que le vaya a dar la vuelta a nuestro cohete, tenemos que asegurarnos de que quede de esta manera, que la orilla de la lámina de plástico o de cartón que vayas a estar utilizando no quede más abajo de la boquilla del cohete, o en este caso de la boquilla de la botella, sino que quede justamente en donde está esta parte de plástico. Lo que yo hice fue juntar 2 de estas láminas de plástico, ya que a lo largo no me daba, entonces las pegué utilizando tape transparente grueso, y una vez que las pegué, primero pegué un lado a la botella de esta manera, luego les di la vuelta y alcancé a pegar el otro lado hasta el otro extremo de la botella. Entonces lo que vamos a necesitar obviamente son 4 alas, pero para que todas nos salgan iguales vamos a agarrar nuestras láminas. Hay que procurar que las láminas sean todas del mismo tamaño. Vamos a agarrar, primer paso, vamos a doblar nuestra lámina de esta manera. Algunos lo conocen como el doblez de hamburguesa, otros lo conocen como el doblez a lo largo, pero simplemente lo vamos a doblar de esta manera. De la parte que está más larga la vamos a cerrar como si fuera un cuaderno y la doblamos bien. Luego, lo que vamos a hacer después de eso es agarrar la punta superior de un lado y doblarla de esta manera para que el doblez vaya desde una punta hasta la otra punta de abajo. Y ahora simplemente lo doblamos bien para que nos quede de esta manera. Ahora vamos a repetir ese mismo paso pero con el lado contrario y lo vamos a hacer hacia el mismo lado donde fue el doblez. Si el doblez de este lado fue para acá, ahora este doblez de este lado va a ser para acá. Entonces simplemente hacemos esto hasta donde esté aquí, hasta donde esté la otra esquina, de esquina a esquina, y aplastamos bien para que quede marcado nuestro doblez. Ahora nos tiene que quedar algo más o menos así.
Va a ser como un triángulo con 2 alitas. Entonces lo que vamos a tener que hacer para el siguiente paso es marcar 3 centímetros desde cada doblez para afuera. ¿Cómo? Bueno, simplemente se lo voy a demostrar de esta manera. Lo ponemos en la línea donde fue nuestro doblez y ponemos una marca en el centímetro número 3. Nos vamos para el medio, centímetro 3. Nos vamos más para abajo, centímetro 3. Utilizando nuestra regla vamos a marcar una línea de esta manera. Y ahí es donde vamos a hacer nuestro corte con las tijeras que tenemos en nuestra lista de materiales. Esto va a ser de este lado y también del otro lado. Muy bien, entonces así nos quedaría este corte. Como lo pueden ver, aquí están las partes que me sobraron y más o menos el ala quedaría de esta manera. Estas pliegues que tenemos aquí van a ser los que vamos a utilizar para pegar en esta parte del cohete. Pero si ustedes pueden notar algo, el ala no es recta, sino que tiene como este triangulito salido de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es doblarlo a como lo teníamos antes y vamos a repetir más o menos lo del primer paso, en donde vamos a tomar esta esquina de aquí, pero en este caso simplemente la vamos a doblar para arriba, de tal manera que nos quede esta esquina en un ángulo recto o de 90 grados con este lado. Entonces si se puede, no sé si se puede apreciar bien ahí en la cámara, lo que teníamos antes era esto y lo doblamos para arriba para que nos quede recto aquí. Hacemos lo mismo con el otro lado, lo doblamos de esta manera y como pueden ver ya nos quedó ahí en ángulo recto. Ahora lo único que queda es cortar el excedente. Muy bien, entonces aquí ya le corté el excedente, como pueden ver, ahora sí está en ángulo recto y esta es el alerón que vamos a estar utilizando como modelo para hacer los otros 4. Lo repito, estas pestañas no se tienen que cortar porque van a ser las que nos van a ayudar a pegarlo aquí a la superficie de plástico. Entonces tienen que quedarnos más o menos así. Vamos a repetir lo mismo con las otras 3 láminas de plástico o con las otras 3 láminas de cartón y ahorita les digo qué vamos a hacer. Muy bien, entonces aquí ya tenemos los 4 alerones, las 4 alas que vamos a estar utilizando. Fíjense que así es como quedan, pero obviamente no podemos pegarlas simplemente así como están. Lo que vamos a hacer con esas 4 es que las vamos a aplanar lo más que se pueda y le vamos a poner tape en esta parte de aquí para evitar que se estén abriendo constantemente. Entonces, así es como nos quedaría ya con el tape puesto, como pueden ver. Aquí está bastante cerrado. Entonces vamos a repetir esta parte del tape con todos los 4 alerones que tenemos aquí. Muy bien, entonces aquí ya tenemos los 4 alerones pegados, como pueden ver. Están bastante pegaditos, no se abren. Ahora sí, lo que vamos a empezar a hacer es que vamos a pegar los alerones aquí al cohete. Cuando estemos pegando los alerones hay que asegurarnos de que la base de esta partecita de aquí, quede con la base de la lámina de plástico que pusimos anteriormente. Entonces tendría que ir más o menos así. Si pueden ver, ahí está la base del alerón con la base de la lámina de plástico que pusimos alrededor de nuestra botella. También hay que asegurarnos de que cuando lo estemos haciendo, si tenemos uno de este lado, como vamos a hacer 4, el otro tiene que ir exactamente al lado contrario, de esta manera. Lo mismo con el que va aquí y lo mismo con el que va acá. Es por eso que yo el día de hoy voy a utilizar 4, porque para pegarlos es más sencillo, ya que simplemente lo pones al lado contrario del otro. Si tienes 3, pues sería uno aquí, otro aquí y otro aquí. Eso sí, no importa la cantidad de alerones que tú quieras utilizar en tu cohete, tienes que asegurarte de que estén todos proporcionalmente distribuidos alrededor del cilindro de la botella de tu cohete. Muy bien, entonces aquí ya pegué las alas, los alerones a la base de nuestro cohete. Todavía falta utilizar la segunda botella, que en este caso es esta. Y vamos a utilizar esta segunda botella para cortarla por esta parte de aquí. Por esta parte solamente nos vamos a quedar con el cono de la parte superior de esta botella. Vamos a cortarlo. Muy bien, entonces aquí ya tengo esta parte de la botella. Como les comenté, esta simplemente es la parte superior, pero con la otra parte de la botella también la puedo utilizar. Entonces voy a cortar esta parte de aquí y me voy a quedar con la parte de abajo. Vamos a eso. Muy bien, entonces ya tenemos aquí la parte superior de la segunda botella y la parte inferior de la segunda botella. Lo que vamos a hacer con esto es lo siguiente. Ya teniendo nuestro cohete, la parte superior de la segunda botella va a ser como el cono de nuestro cohete, donde va a ir de esta manera. Pero antes de eso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar la plastilina. Lo que vamos a hacer es que esa plastilina la vamos a moldar a la parte superior
del contenedor de nuestro cohete. Entonces la vamos a adherir aquí, simplemente para que cuando esté volando este sea como un peso, para que el cohete pueda ir volando y luego caer de esta manera. Ahora sí, lo vamos a dejar aquí de lado. Ok, ahí se para muy bien. Lo que vamos a hacer con este cono es que vamos a utilizar la bolsa de plástico que les había comentado al principio y la vamos a meter aquí. Como pueden ver, ahí ya bajó bastante. Lo que voy a hacer ahora es simplemente darle bastantes vueltas con cinta adhesiva para asegurarlo en su lugar. ¿Qué vamos a hacer con la otra parte de la botella, de la segunda botella que les comenté? Bueno, esto como pueden ver ya no es que quepa aquí arriba o algo, sino que más bien esto se va a utilizar como una base para que el cohete pueda ponerse de pie. Porque, como les comenté, la tapa tiene que quedar salida a todo el resto de la estructura. Entonces cuando lo pongamos se va a ladear. Y como no queremos que se dañen los alerones que nosotros pusimos, vamos a poder utilizar esta segunda base de la segunda botella para hacer que se pare. Simplemente lo metemos en la estructura de esa manera y ahí ya se queda de pie. Entonces, así es como quedaría la estructura básica de nuestro cohete. Les recuerdo que la decoración del cohete queda a decisión de ustedes y de su equipo. Y este fue el tutorial acerca de cómo hacer un cohete de agua casero. Recuerden, son materiales reciclables. Este es un proyecto que tienen que trabajar en familia o con su equipo. Nos estaremos viendo. Hasta luego. Hemos pasado un gran agradable rato juntos. Gracias por acompañarme el día de hoy. Mi nombre es Aaron López González y esto fue MAD Cristianos sin Filtro. Vuela alto, sueña en grande, vive al 100. Hasta la próxima. Porque no todo es como parece. Ya viene siendo hora de que los jóvenes cristianos hablemos. MAD, Cristianos sin Filtro. Hasta la próxima.